Durante las primeras 6 semanas después de nuestro matrimonio, mi esposo evitó todo contacto íntimo. Ni un solo toque. Cuando lo confrontó al respecto, declaró: mi cuerpo es mi elección. No puedes exigir nada. Así que inicié la anulación procedimientos a través del sistema legal. Lo que pasó entonces. Conmocionado absolutamente todos. Mi cuerpo es mi decisión. No puedes exigirme nada. Dijo Trevor con voz fría como el hielo mientras se alejaba de mí en nuestra habitación. Las palabras me impactaron como un puñetazo, dejándome allí de pie, con el camisón de seda que había elegido con tanto esmero para nuestro 6º aniversario. 6 semanas. 6 semanas de matrimonio. Y mi esposo no me había tocado ni una sola vez. Me llamo Justine Crawford. Y a los 27 años, pensé que había encontrado el final de mi cuento de hadas cuando Trevor Caldwell me propuso matrimonio la primavera pasada en Denver, Colorado. La boda fue todo lo que soñé. Una hermosa ceremonia en el prestigioso Highlands Country Club. Rodeada de amigos y familiares que celebraron lo que creían que era el comienzo de mi felicidad para siempre. Pero esa noche, mientras estaba en nuestra habitación, observando la espalda rígida de mi esposo mientras fingía leer su teléfono, me di cuenta de que algo iba terriblemente mal. Trevor estaba casado. Susurré. Mi voz apenas se oye. Soy tu esposa. Solo quiero entender por qué ni siquiera me tomas de la mano, y mucho menos. No termines esa frase, espetó, girándose finalmente para mirarme. Sus ojos verdes, antes cálidos y cariñosos durante nuestro cortejo, ahora solo reflejaban fastidio. Te lo dije, mi cuerpo me pertenece. El matrimonio no te da la propiedad sobre él. Tienes que respetar mis límites. La palabra límites fue como una bofetada. Durante nuestro noviazgo de 8 meses, Trevor había sido cariñoso, incluso romántico. Me abrazaba en las películas, me daba un beso de buenas noches después de las citas y me tomaba de la mano mientras caminábamos por el Parque Washington. Pero en cuanto volvimos de nuestra luna de miel en Aspen, una luna de miel en la que él decía estar exhausto todas las noches, todo cambió. Fue como si alguien hubiera activado un interruptor, transformando al hombre con el que me casé en un desconocido que se estremecía cada vez que me acercaba. Esto no es normal, dije. Mi voz cobra fuerza. Las parejas casadas tienen intimidad. Comparten la cama. Se tocan. ¿Son normales? Trevor rió con amargura. ¿Quieres hablar de normalidad? Normal es respetar las decisiones de tu pareja. Normal es no presionar a alguien para que tenga contacto físico que no desea. Lo miré fijamente, sintiendo el suelo moverse bajo mis pies. Sus palabras eran técnicamente correctas. El consentimiento importaba. Los límites importaban. Pero algo se sentía profundamente mal en la forma en que usaba estos conceptos como armas contra su propia esposa. El Trevor que me había cortejado, que me había susurrado palabras dulces sobre nuestro futuro juntos, que parecía desesperado por casarse conmigo, se había esfumado por completo al salir de la habitación, dejándome sola con mi confusión y mis crecientes sospechas. Tomé una decisión que lo cambiaría todo. Algo iba muy mal en mi matrimonio, e iba a averiguarlo. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de la cocina, contemplando mi café sin tocar, mientras Trevor se movía por la cocina con precisión mecánica. Siempre había sido organizado, pero últimamente sus rutinas se volvían casi obsesivas. Revisaba su teléfono constantemente, salía a atender llamadas y había desarrollado la costumbre de desaparecer durante horas sin dar explicaciones. Voy a visitar a mi hermana en Phoenix este fin de semana, anuncié, observando atentamente su reacción. La mano de Trevor se quedó congelada en su taza de café un instante antes de asentir. Eso suena bien. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Solo el fin de semana. ¿Por qué? ¿Me extrañarás?, pregunté, tanteando el terreno. Se encogió de hombros sin mirarme. Me las arreglaré. Que me quitaran importancia a mi ausencia debería haber dolido, pero en cambio, confirmó lo que sospechaba. Trevor parecía aliviado cada vez que salía de casa. Durante nuestro noviazgo, odiaba que los viajes de negocios nos separaran, aunque fuera por un día. Ahora, prácticamente alentaba mi ausencia. Estudié su perfil mientras él revisaba su teléfono. Trevor era innegablemente guapo, alto, con una espesa cabellera oscura y esos llamativos ojos verdes que me llamaron la atención por primera vez en una cafetería del centro. Trabajaba como consultor financiero, o eso decía, aunque nunca había conocido a ninguno de sus colegas ni clientes. Cuando le preguntaba por su trabajo, me daba respuestas vagas sobre la confidencialidad y la privacidad de los clientes. Trevor, dije con cuidado. Estaba pensando que deberíamos consultar con un consejero matrimonial. Esta distancia entre nosotros no es saludable. Levantó la cabeza de golpe y,
por un instante, vi un destello en sus ojos. Pánico, quizá. O miedo. Pero se fue tan rápido que me pregunté si lo había imaginado. No necesitamos terapia, dijo con firmeza. Solo necesitamos tiempo para adaptarnos a la vida de casados. No todos cogen el ritmo perfecto de inmediato. Han pasado 6 semanas. Se lo recordé. 6 semanas no son nada comparados con toda una vida juntos, respondió, pero su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado la respuesta. Esa tarde, después de que Trevor se fuera a lo que él decía era una reunión con un cliente, hice algo que nunca me imaginé. Rebusqué entre sus cosas. No por celos, sino por la creciente convicción de que el hombre con el que me casé me ocultaba secretos. Su oficina en casa estaba meticulosamente organizada, casi sospechosamente. Los cajones de su escritorio contenían solo material básico de oficina, su archivador contenía documentos financieros genéricos y su computadora estaba protegida con contraseña. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, noté algo extraño. En la papelera, parcialmente oculto bajo otros papeles, había un recibo de una floristería de Las Vegas. La fecha era de hacía 3 semanas, cuando Trevor afirmó estar en una conferencia financiera en Salt Lake City. El recibo era por una docena de rosas rojas, y al dorso, escrito a mano por Trevor, había un número de teléfono con el código de área de Nevada. Me temblaban las manos al fotografiar el recibo con el teléfono. Lo que fuera que Trevor estuviera ocultando, lo iba a averiguar. El hombre con el que me casé estaba viviendo una mentira, y yo merecía saber la verdad. Esa noche, estaba sentada en mi coche frente al edificio de oficinas donde Trevor decía trabajar, observando por las ventanas del vestíbulo. Había llamado antes a su supuesto lugar de trabajo para hablar con Trevor Caldwell, solo para que me dijeran que allí no trabajaba nadie con ese nombre. El guardia de seguridad con el que hablé se disculpó, pero se mantuvo firme. Llevaba 5 años trabajando allí y nunca había oído hablar de Trevor. Cuando el coche de Trevor llegó al estacionamiento a las 6 de la tarde, me dejé caer en el asiento, observándolo mientras permanecía sentado en su vehículo durante varios minutos, hablando animadamente por teléfono. Incluso desde la distancia, pude ver que su lenguaje corporal era completamente diferente del hombre frío y distante en el que se convertía en casa. Sonreía, incluso reía, gesticulando con la mano libre como si estuviera teniendo la conversación más maravillosa de su vida. Después de 20 minutos, colgó y entró al edificio, no a una oficina, sino a la cafetería de la planta baja. Pidió una bebida y se sentó en una mesa de la esquina, sacando su portátil. Durante la siguiente hora, pareció estar trabajando, pero algo en la escena parecía escenificado, performativo. Cuando finalmente se fue, tiró lo que parecían papeles falsos y condujo a casa. Lo seguía a una distancia prudencial, con la mente acelerada. El hombre con el que me casé no era quien decía ser. La pregunta era, ¿qué ocultaba y por qué se había casado conmigo? Cuando llegué a casa 10 minutos después que él, Trevor ya estaba en la ducha. Aproveché para examinar su teléfono, que había dejado cargándose en la mesita de noche. Estaba bloqueado, pero recordé que había introducido su contraseña una vez, la fecha de nuestra boda. Mi corazón latía con fuerza mientras marcaba los números y, milagrosamente, el teléfono se desbloqueó. Lo que encontré me heló la sangre. Mensajes de texto con alguien llamada Amanda, llenos de intercambios íntimos y declaraciones de amor, fotos de Trevor con una mujer que no reconocí, ambos con anillos de boda, de pie frente a lo que parecía un juzgado. El mensaje más reciente, enviado hace apenas unas horas, decía, te extraño, cariño, tengo muchas ganas de verte este fin de semana. Esta situación casi ha terminado. La ducha seguía abierta cuando reenvié las fotos y mensajes más incriminatorios a mi teléfono, y luego dejé con cuidado el teléfono de Trevor donde lo encontré. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar mi dispositivo, mientras observaba la evidencia de lo que parecía ser la doble vida de Trevor. Cuando Trevor salió del baño, envuelto en una toalla y tarareando suavemente, yo estaba sentada en la cama, fingiendo leer una revista. Parecía genuinamente feliz por primera vez en semanas, y ahora entendía por qué. Vivía 2 vidas, y al parecer, la suya conmigo era la que quería terminar. Creo que me acostaré temprano esta noche, dije con voz cautelosamente neutral. Buena idea, respondió Trevor, y no me pasó desapercibido el alivio en su voz. Dulces sueños, Justine. Mientras yacía en la oscuridad, escuchando su respiración regular a mi lado, tomé una decisión que destrozaría nuestras vidas. Mañana contactaría a un abogado y averiguaría exactamente con quién me había casado. El bufete de Patricia Henley estaba ubicado en el centro de Denver, en el piso 15 de un reluciente rascacielos con vistas panorámicas a las montañas rocosas.
Había elegido a Patricia específicamente por su reputación en casos de divorcio complejos, pero al sentarme frente a su escritorio de caoba, compartiendo las pruebas que había reunido, me di cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más siniestro que una simple ruptura matrimonial. Justine, dijo Patricia con voz grave mientras examinaba las fotos en mi teléfono. Lo que me estás mostrando sugiere una posible bigamia. Esto no es solo causal de divorcio. Podría ser un delito. La palabra bigamia me impactó como un puñetazo. Había sospechado una aventura, quizá incluso que Trevor se había casado conmigo por motivos económicos, pero nunca se me había pasado por la cabeza que ya estuviera casado con otra. Es imposible, susurré. Tenemos certificado de matrimonio. Nos casamos ante un oficiante con licencia en el club de campo. Hubo más de 200 testigos. Patricia asintió con tristeza. Tu matrimonio es legalmente válido, lo que hace que la situación de Trevor sea extremadamente problemática si ya está casado con otra persona. La bigamia es un delito grave en Colorado, castigado con hasta 6 años de prisión. Buscó su teléfono. Recomiendo que contratemos a un investigador privado de inmediato. Necesitamos determinar si esta tal Amanda es realmente la esposa de Trevor y, de ser así, cuándo y dónde se casaron. Si su matrimonio es anterior al suyo, su matrimonio es nulo y Trevor ha cometido un delito grave. En cuestión de horas, me encontré en la oficina del detective Michael Torres, un ex policía convertido en investigador privado especializado en casos de fraude matrimonial. Era un hombre compacto, de unos 50 años, con una mirada penetrante y un trato directo que me tranquilizó de inmediato. He visto casos como este antes, dijo, tomando notas mientras yo le contaba mi historia. El patrón suele ser el mismo. El agresor investiga a personas adineradas, las corteja rápidamente, se apresura a casarse y luego intenta acceder a sus finanzas antes de desaparecer. La falta de intimidad es una señal de alerta. Muchos de estos estafadores evitan el contacto físico porque les dificulta la salida. Pero Trevor parecía tan genuino cuando salíamos que protesté. Era romántico y atento. Parecía que realmente le importaba. El detective Torres me miró con algo parecido a la compasión. Esta gente es una experta en manipulación, Justine. Investigan a fondo a sus objetivos, conocen sus intereses, sus antecedentes y sus vulnerabilidades. Se convierten en quienes creen que quieres que sean. Sacó un contrato. Necesito que entiendas que lo que podríamos descubrir podría ser muy doloroso. ¿Estás preparada para la posibilidad de que todo en tu relación fuera una mentira? Pensé en las últimas 6 semanas de confusión y rechazo por el frío desconocido que compartía mi cama, en las llamadas y las misteriosas ausencias. Fuera cual fuera la verdad, no podía ser peor que la incertidumbre con la que vivía. Necesito saberlo, dije con firmeza, cueste lo que cueste. El detective Torres asintió y comenzó a delinear su plan de investigación. Empezaría por realizar una verificación exhaustiva de antecedentes de Trevor Caldwell, buscando actas de matrimonio en varios estados e intentando identificar y localizar a Amanda. También investigaría el supuesto empleo de Trevor en su historial financiero. Una cosa más, dijo, entregándome una pequeña grabadora. Si Trevor hace alguna confesión o amenaza, necesitamos que conste en acta. Colorado es un estado con consentimiento unipartidista, así que puedes grabar legalmente las conversaciones en las que participa sin su conocimiento. Al salir de la oficina del detective, la pequeña grabadora me pesaba en el bolso. Estaba a punto de embarcarme en una investigación que salvaría mi matrimonio o lo destruiría por completo. Pero por primera vez en semanas, sentí que estaba tomando las riendas de mi situación en lugar de ser una víctima pasiva de las manipulaciones de Trevor. Esa noche, observé a Trevor desde el otro lado de la mesa, estudiando su rostro en busca de cualquier señal del hombre del que creía haberme enamorado. Parecía relajado, casi alegre, charlando de cosas triviales sobre su día mientras yo comía mi pasta mecánicamente. Cada sonrisa, cada comentario casual, cada momento de aparente normalidad ahora parecía una elaborada actuación diseñada para engañarme. Cuando se disculpó para atender una llamada en su oficina, encendí la grabadora y lo seguí, colocándome afuera de la puerta. Lo sé, cariño, yo también te extraño. La voz de Trevor se oyó a través de la estrecha puerta de la oficina, tierna y cariñosa como no la había oído desde nuestra luna de miel. Toda esta situación es más complicada de lo que esperaba, pero te prometo que pronto terminará. Me acerqué más a la puerta. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba lo que claramente era una conversación íntima con otra mujer. No, ella no sospecha nada. Trevor continuó. De hecho, lo está haciendo más fácil al alejarse. Creo que planea pedir el divorcio, lo que resolvería todos nuestros problemas. Una vez firmados los papeles, podré acceder al fideicomiso y transferirlo todo antes de que se dé cuenta de lo sucedido. La crueldad despreocupada en su voz me revolvió el estómago. Hablaba de mí como si no fuera más que una transacción comercial.
un problema por resolver. El acuerdo prenupcial fue una genialidad, continuó. Estaba tan enamorada que apenas lo leyó. Si solicita el divorcio durante el primer año, no recibirá nada, pero yo recibiré la mitad de los bienes que haya aportado al matrimonio. Eso incluye el fideicomiso que le dejó su abuela. Tuve que agarrarme al marco de la puerta para no derrumbarme. El acuerdo prenupcial en el que Trevor había insistido, alegando que protegería nuestros intereses, en realidad estaba diseñado para robarme a ciegas. Me había manipulado para que firmara mi propia herencia. Yo también te quiero, Amanda, dijo Trevor, bajando la voz hasta convertirse en un susurro íntimo. Cuéntame sobre tu día. ¿Cómo te fue en el trabajo? Durante los siguientes 10 minutos, escuché a Trevor tener la conversación cariñosa y atenta que tanto ansiaba. Me preguntó sobre el trabajo de Amanda como enfermera en Las Vegas. Recordaba detalles sobre sus colegas, habíamos planeado su fin de semana juntos. Él era todo para ella, pero se negaba a hacerlo para mí. Cuando por fin terminó la llamada, volví sigilosamente a la sala y apagué la grabadora. Me temblaban las manos mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Trevor no se había casado conmigo estando ya casado con otra persona. Había orquestado un elaborado fraude para robarme mi herencia. El acuerdo prenupcial, su rechazo a la intimidad, incluso su fomento de mi independencia, formaban parte de un plan calculado para robarme y desaparecer. A la mañana siguiente, mientras Trevor supuestamente estaba en el trabajo, el detective Torres llamó con sus hallazgos preliminares. Tengo buenas y malas noticias, dijo. La mala noticia es que Trevor Caldwell se casó con Amanda Wilson en Las Vegas hace 8 meses, 2 meses antes de proponerle matrimonio. Su matrimonio es totalmente legal y está documentado. Mis peores temores se confirmaron, pero el detective Torres continuó. La buena noticia es que esto simplifica tu caso. Trevor cometió bigamia al casarse contigo, y las pruebas que registraste anoche demuestran la intención de cometer fraude matrimonial. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos penales y anular tu acuerdo prenupcial por fraude. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, sintiéndome extrañamente tranquilo a pesar de la magnitud de lo que había descubierto. Ahora te hemos tendido una trampa, dijo el detective Torres. Según la conversación que grabaste, Trevor planea acceder a tu fondo fiduciario pronto. Tenemos que atraparlo con las manos en la masa. ¿Estás dispuesta a dejar que esto se prolongue un poco más para reunir más pruebas? Pensé en el hombre que me había conquistado con gestos románticos y promesas de eternidad, que resultó ser un criminal que me usaba por dinero mientras amaba a otra. La traición me dolió más de lo que podría haber imaginado, pero bajo el dolor había algo más duro y decidido. Sí, dije con firmeza. Atrapemos a este cabrón. El detective Torres había sido minucioso al establecer la vigilancia, pero lo que descubrió durante la semana siguiente superó incluso sus expectativas. Trevor no era solo un bígamo. Formaba parte de un patrón más amplio de fraude matrimonial que se venía produciendo desde hacía años. Hemos identificado al menos a otras 3 mujeres en diferentes estados que se casaron con hombres que coinciden con la descripción de Trevor. El detective Torres lo explicó durante nuestra reunión en la oficina de Patricia. La misma metodología. Noviazgo impulsivo, matrimonio rápido, acceso a financiación y luego desaparición. Creemos que Trevor y Amanda trabajan en equipo. Las fotos de vigilancia que me mostró fueron devastadoras. Trevor y Amanda cenando en Las Vegas, tomados de la mano y riendo, Trevor entrando y saliendo de un apartamento que claramente era su hogar compartido. Lo más incriminatorio de todo, fotos de ellos en un banco, donde Amanda esperaba en el coche mientras Trevor entraba con lo que parecían ser documentos financieros. Ha estado usando tu certificado de matrimonio y los documentos falsificados para hacerse pasar por tu esposo legal ante las instituciones financieras, explicó Patricia. El plan parece ser vaciar tus cuentas y luego solicitar el divorcio bajo el acuerdo prenupcial, alegando que fuiste infiel o abandonaste el matrimonio. ¿Cómo es posible?, pregunté. Me habría dado cuenta de que faltaba dinero en mis cuentas. El detective Torres sacó otra carpeta. Ha sido más sofisticado que eso. Ha abierto nuevas cuentas usando tu número de seguro social y certificado de matrimonio, y luego ha solicitado líneas de crédito contra tu fondo fiduciario. Aún no ha tocado tus cuentas existentes porque eso activaría alertas inmediatas. Pero ha creado una identidad financiera fantasma que puede vaciar de una sola vez. La magnitud del engaño fue impresionante. Trevor llevaba meses planeándolo, posiblemente incluso antes de conocernos. Cada gesto romántico, cada declaración de amor, cada momento de aparente felicidad, había sido calculado para manipularme y ponerme en la posición perfecta para ser robada. Hay algo más, dijo el detective Torres con expresión sombría. Amanda no es solo su esposa, es su hermana. La habitación me dio vueltas. ¿Qué?
Amanda Wilson nació como Amanda Caldwell. Llevan al menos 5 años organizando fraudes matrimoniales. Ella legitima sus operaciones haciéndose pasar por una esposa devota en su país, mientras que él se centra en mujeres adineradas de otros estados. Me sentí mal físicamente. Las llamadas íntimas que había escuchado, las declaraciones de amor, las fotos románticas. Todo formaba parte de una relación criminal incestuosa que me ponía los pelos de punta. Patricia se inclinó hacia adelante. Justine, tenemos pruebas suficientes para destruirlos a ambos. Trevor enfrentará cargos federales por fraude postal, fraude electrónico, bigamia y robo de identidad. Amanda será acusada de cómplice, pero necesitamos atraparlos en el acto de acceder a sus fondos. ¿Cómo lo hacemos? El detective Torres sonrió con tristeza. Les damos lo que quieren. Vas a solicitar el divorcio tal como Trevor espera, pero en lugar de usar su acuerdo prenupcial para robarte, lo usaremos para tenderle una trampa. El plan era elegante en su simplicidad. Yo solicitaría el divorcio, alegando diferencias irreconciliables, interpretando el papel de la esposa desconsolada que solo quería romper el matrimonio. Trevor estaría seguro de que su plan funcionaba y actuaría con rapidez para acceder a las cuentas financieras que había abierto. Agentes federales lo estarían esperando. ¿Estás listo para esto?, preguntó Patricia. Una vez que pongamos esto en marcha, no habrá vuelta atrás. Arrestarán a Trevor y la verdad sobre su matrimonio se hará pública. Pensé en los últimos 2 meses de confusión y rechazo, en las mentiras elaboradas y la manipulación, en el fideicomiso que mi abuela me había dejado y que estaba siendo usado como cebo en una trama criminal. Estoy lista, dije. Acabemos con esta farsa de una vez por todas. El juzgado del condado de Denver bullía de actividad la mañana que solicité el divorcio, pero me sentí extrañamente tranquila mientras subía las escaleras con Patricia a mi lado. El detective Torres se había posicionado al otro lado de la calle, listo para alertar a los agentes federales en cuanto Trevor mordiera el anzuelo. La noche anterior le había entregado los papeles del divorcio, interpretando el papel de la esposa devastada que ya no soportaba la distancia en nuestro matrimonio. Su reacción fue perfecta: sorpresa, dolor y, finalmente, una aceptación resignada que me puso los pelos de punta con su falsedad. Lamento que hayamos llegado a esto, dijo, atrayéndome hacia lo que ahora reconocí como un abrazo calculado. Sé que no he sido el esposo que merecías. Quizás un tiempo separados nos ayude a ambos a descubrir lo que realmente queremos. La grabadora en mi bolsillo había grabado cada palabra mentirosa. Ahora, mientras Patricia llenaba los papeles que disolverían oficialmente mi matrimonio falso, mi teléfono vibró con un mensaje del detective Torres. Se está moviendo, entró al First National Bank del centro con Amanda, con agentes federales en posición. Mi corazón se aceleró al imaginar a Trevor finalmente haciendo su movimiento. Probablemente confiado en que su plan había funcionado a la perfección. Pensó que estaba a punto de irse con mi herencia, dejándome solo con un acuerdo prenupcial fraudulento y el corazón roto. Ya está, dijo Patricia, entregándome copias de la demanda de divorcio. Según la ley de Colorado, tiene 30 días para responder, pero algo me dice que no tendrá la oportunidad. Mi teléfono vibró de nuevo. Paquete entregado, ambos sujetos detenidos. Puedes irte a casa, Justine, se acabó. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar con libertad. El hombre que me había manipulado y mentido, que había planeado robarme y desaparecer, finalmente enfrentaba las consecuencias de sus crímenes. La audiencia de lectura de cargos se celebró 2 semanas después en un tribunal federal, y yo, sentado en la galería, observé cómo Trevor y Amanda entraban en la sala con monos naranjas y grilletes. La serenidad de Trevor se había desmoronado por completo. Estaba pálido, le temblaban las manos y no dejaba de mirar a su alrededor como si no pudiera creer dónde había acabado. Los acusados Trevor James Caldwell y Amanda Marie Caldwell están acusados de conspiración para cometer fraude postal, fraude electrónico, robo de identidad y bigamia, anunció el fiscal. El gobierno alega que los acusados dirigían una organización criminal que se dirigía a mujeres adineradas para matrimonios fraudulentos con el fin de robarles sus bienes. Cuando la mirada de Trevor se cruzó con la mía al otro lado de la sala, vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo siempre había estado al tanto de su plan. La sorpresa en su rostro fue rápidamente reemplazada por algo cercano al pánico al sentir todo el peso de la situación. Su señoría, el abogado de oficio de Trevor dijo, mi cliente mantiene su inocencia y solicita que se considere la fianza. El fiscal se puso de pie inmediatamente. Su señoría, el señor Caldwell corre peligro de fuga y ha demostrado un patrón de creación de identidades falsas y relaciones financieras fraudulentas. El gobierno solicita su detención sin fianza.
Amanda se sentó a su lado, con lágrimas en los ojos al darse cuenta de que su complicidad criminal había terminado. Las llamadas telefónicas íntimas, las fotografías románticas, el elaborado engaño que había sido su medio de vida. Todo era ahora evidencia, la prueba de una inquietante conspiración criminal que los llevaría a ambos a prisión durante años. La voz del juez era severa al denegar la libertad bajo fianza a ambos acusados. Las pruebas presentadas sugieren una sofisticada organización criminal que representa un peligro constante para la comunidad. Ambos acusados permanecerán en prisión preventiva a la espera del juicio. Mientras los alguaciles se llevaban a Trevor, me miró una última vez, con el rostro destrozado e incrédulo ante la posibilidad de que su plan perfecto lo hubiera destruido por completo. Trevor Calvell recibió una sentencia federal de 12 años por su participación en la conspiración para cometer fraude matrimonial, mientras que Amanda recibió 8 años por su complicidad. La investigación reveló que habían robado casi $2 millones a víctimas en 6 estados. Dinero que fue recuperado y devuelto a las mujeres a las que se dirigían. Su empresa criminal se desmoronó por completo cuando otras víctimas se presentaron, inspiradas por mi caso y buscaron justicia por sus propias experiencias con las maquinaciones manipuladoras de su hermano. La reputación de Trevor quedó destruida para siempre cuando la cobertura mediática lo convirtió en uno de los depredadores matrimoniales más calculadores de los últimos tiempos, asegurándose de que nunca más pudiera manipular a mujeres vulnerables que buscaban el amor verdadero. Celebré mi victoria legal en silencio, cenando con mi hermana y amigos cercanos que me habían apoyado durante la investigación y el juicio. Al recordar mi camino, desde recién casada confundida hasta sobreviviente decidida, me di cuenta de que la traición de Trevor, por devastadora que fuera, me había enseñado a confiar en mis instintos y a luchar por mí misma cuando algo me parecía mal. La venganza que buscaba no consistía solo en castigarlo. Se trataba de recuperar mi poder y asegurarme de que ninguna otra mujer cayera víctima de sus mentiras.